Le hemos colocado a esta porción de Ruth, de regreso a casa, de regreso a casa. Hemos leído en el tiempo que estamos estudiando este libro de Ruth, que Noemí con su esposo y sus dos hijos se van de Belén hacia Moab, y allá están 10 años en ese lugar, en esa ciudad de Moab, y después de 10 años y después de mucho dolor y tragedia, donde Noemí pierde a su esposo, pierde la vida de sus hijos, ella regresa otra vez a Belén y hace un ejercicio acerca de lo que representa 10 años. 10 años es una década. En 10 años, los niños que están en brazos de una madre se convierten en adolescentes. Esos adolescentes en 10 años se casan. En otros 10 años o en 10 años, la persona que está madura, después de 10 años, comienza a ser anciano. 10 años es una décima de siglo, una séptima parte de la esperanza de vida de una persona promedio, un breve lapso de tiempo que puede significar tanto en una vida. Y en esos 10 años, la familia de Noemí, que estamos estudiando con la ayuda de Dios, salió de Belén fuerte, íntegra, en el sentido con un esposo, con 2 hijos, pero después de 10 años, la vida cambió. Los hijos murieron, el esposo murió, y ahora vemos que Noemí regresa a Belén. Y vamos a ver con la ayuda de Dios las razones por las cuales Noemí decide regresar a casa. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué regresó? ¿Por qué regresó Noemí? Si recordemos que cuando Noemí sale de Belén había una hambruna, había escasez, ellos deciden irse a otro lugar con sus propias fuerzas, buscando resolver sus propias necesidades, dejando a un lado a Dios. Versículo 6 del capítulo 1, vamos a leer un poco de contexto y vamos a ver por qué Noemí decide regresar a Belén. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y la primera razón por la cual Noemí decide regresar es porque ella escuchó a través de un anónimo que Dios estaba bendiciendo a su pueblo, les estaba dando alimento, los estaba bendiciendo, y ella también quería recibir esa bendición. Dice el versículo 6, oyó en el campo de Moab. Podemos entonces hacer un ejercicio de imaginarnos la escena en la cual Noemí está en ese lugar pagano y de repente alguien gritó, alguien dijo: en Belén Dios está bendiciendo a su pueblo. Dice otra versión que Noemí oyó que Dios se había compadecido de su pueblo y que el hambre había cesado. Vemos entonces que el rumor que tuvo o que escuchó Noemí despertó en ella el deseo de regresar. Sabía que Dios estaba bendiciendo a su pueblo y ella quería ser parte de esa bendición. En el versículo 8, ahí mismo de Ruth 1:8, vamos a ver esa escena previa a su regreso. En el versículo 6 dice que Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo a su pueblo y también ella fue despertada a ese mover. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz llorando. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Después de escuchar que la bendición estaba en Belén, ella decide regresar, pero ahora sus nueras quieren seguirla. Y entra una lucha de decisiones.
Ella les pide que se queden, las nueras insisten en regresarse. Versículo 11 dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo vosotros más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Entonces Noemí, en un país lejano, en Moab, escucha de que Dios está bendiciendo a su pueblo. Ella decide tomar una decisión. Y en el versículo 21 de Ruth 1 encontramos algo muy importante que a mí me estremeció cuando yo leí esta porción desde una perspectiva un poco más elevada. Dice el versículo 21: yo me fui llena, pero Jehová, ¿qué dice, hermanos? Me ha vuelto con las manos vacías. Pero hay una frase importante ahí. Dice Noemí: yo salí con las manos llenas de Belén hacia Moab. Yo me fui con mi esposo, con mis hijos, pero Jehová me ha vuelto. Es decir, Dios en su soberanía, en ese lugar lejano, Dios puso en el corazón de Noemí regresar. Y esto nos habla, hermanos, que podemos estar lejos de Dios, pero Dios siempre sigue viendo nuestra necesidad de Él. Noemí pensó que en Moab Dios se había olvidado de ella. Noemí dice en el versículo 21: pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y esto nos dice, nos habla que en ese lugar pagano Dios seguía viendo la vida de Noemí. Muchas personas se alejan de las cosas de Dios y piensan que estando lejos de las cosas de Dios, Dios se ha olvidado de ellos. Pero no es así. Miren lo que dice el Salmo 139. Dios tenía, el Salmo 139, versículos 7 al 12. Dios tenía su mano, su mirada puesta en la vida de Noemí. Aunque Noemí tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios, Dios siempre contempló esa vida como un instrumento para su gloria y para su honra. El Salmo 139, versículo 7 en adelante, nos habla de la soberanía, de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Dice el versículo 7, ¿ya lo tiene? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este salmo nos habla y nos enseña que no podemos escondernos de Dios. Así decidamos irnos al mundo, en el mismo mundo Dios sigue viendo la necesidad de aquel que está lejos de Él. No podemos escondernos. Noemí quiso irse de la presencia de Dios. Noemí quiso alejarse de Dios porque se fue de Belén a un pueblo pagano y pensó que Dios no la vería ahí. Y dice el versículo 9: si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nadie puede huir de la mirada de Dios. Nadie puede escapar de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan el Génesis cuando Adán y Eva pecaron? Que Dios les dijo que no comieran del árbol del fruto de cierto árbol. Ellos desobedecieron y dice la Biblia que se escondieron de Dios, de la presencia de Dios. Vamos a leerlo. Génesis 3, versículo 7, porque ese momento de Noemí se repite en la vida de Adán y Eva, en la vida de Abraham, en la vida de Noemí, en la vida del hijo pródigo, donde deciden alejarse de las cosas de Dios, pero Dios en su misericordia siempre los trae con su gracia. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, la razón por qué pecaron,
Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, en la búsqueda de poder resarcir el pecado, el hombre busca la forma de cómo arreglar las cosas, pero lo cierto es que solamente Dios puede limpiar el pecado del hombre, hermanos, en Cristo Jesús. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Y esta es una escena que es repetitiva, hermanos. El hombre muchas veces peca y decide esconderse de Dios. Ingenuamente piensa que se puede esconder de Dios, pero la realidad es de que nadie se puede esconder de Dios, porque Dios está en todos los lugares del mundo. Y no hay pecado donde Dios no pueda restaurar esa vida. Y dice que ellos decidieron esconderse. Igual que Noemí decidió irse a Moab y decir: no quiero saber de Dios, voy a resolver mis problemas económicos. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera, sino que Dios quería que el hombre se diera cuenta que después de desobedecer hay un cambio de posición. El pecado te aleja de Dios, el pecado mancha tu alma y el pecado estorba para que te consagres a Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y comenzamos entonces a ver esa plática entre Adán y Eva con Dios, donde comienza el hombre a querer justificar su desobediencia. Y encontramos entonces que Dios comienza a buscar al hombre para poderlo restaurar. Vamos al versículo 21 de Génesis, ahí donde estamos, Génesis 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles, y los vistió. Asimismo hizo con Noemí. Se fue Noemí a Moab, y ahora Dios estaba en la escena de Noemí para restaurar su vida, para cubrir esa mancha de desobediencia a través de la obra de redención. Vamos a volver a la historia de Noemí. Ruth capítulo 1, versículo 19. Vamos a ver una segunda razón por la cual Noemí decidió regresar. Vimos que la primera razón es porque Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo al pueblo en Belén. Les estaba dando alimento, se había acabado la hambruna, y esa razón movió a Noemí para regresar. La segunda razón, dice el versículo 19, anduvieron pues ellas dos, Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y esta es la escena del regreso de Noemí y Ruth a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, imaginemos esta escena, es una ciudad, un poblado grande, la gente, los hombres, porque fue en tiempo de la cosecha de cebada, están trabajando en los sembradíos, quien se queda en casa son las mujeres. Y dice el texto: y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad, fíjese, ¿cuántos? Toda, es decir, el regreso de Noemí fue tan notorio que la gente de todo Belén se dio cuenta que Noemí había regresado. Imagínense esa escena. Se fue 10 años y ahora regresa, y fue tan impactante ese regreso que dice la Biblia que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué se conmovió esa ciudad? ¿Por qué la gente que estaba presenciando ese regreso de Noemí quedaron conmovidas? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se fue con las manos llenas y regresó con las manos vacías. No era la misma persona que se fue decidiendo alejarse de Dios, que ahora regresaba buscando a Dios que le perdonara y la restaurara. Siempre será impactante cuando un pecador regresa y desea arreglar su vida, porque después de 10 años Noemí decide regresar, y después de 10 años le cambió la vida.
¿Cuántas personas tardan 5, 10, 15, 20 años y muchas veces causa tristeza el tiempo que estuvieron lejos de Dios y cómo la tragedia golpeó sus vidas? Esto es profundo, hermanos. Noemí, después de 10 años, la escena, no solamente el cambio físico impactó a la ciudad, sino también las cicatrices del dolor, del sufrimiento, de saber que su familia ya no estaba con ella. Y esto nos recuerda mucho lo que está en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, 13 y 14. Vamos a ver algo muy paralelo en el pasaje del hijo pródigo. Vaya conmigo a Lucas 15, 13. Esta escena de Noemí nos habla de una mujer que no solamente había pasado 10 años espiritualmente lejos de Dios, sino que también traía el dolor y el sufrimiento de haber perdido a aquellos seres que llamaba. ¿Ya tiene Lucas 15, 13? La historia es el hijo pródigo. La conocemos, la hemos leído, la hemos escuchado. 2 hijos, pero uno de ellos le pide al padre la herencia para irse y poderla gastar. El padre le da la herencia y entonces pasa lo siguiente. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice este relato que este joven juntó todo lo que su padre le dio, lo vendió y se fue lejos, a vivir lejos de Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la Biblia, pero sí dice que Noemí se fue 10 años, estando viviendo lejos de Dios. Y dice la Biblia en este relato, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando el hombre se aleja de Dios, llega el momento que tocan fondo y se dan cuenta que aquello que tenían se perdió y que no hay nada que pueda llenar ese corazón más que solamente venir a Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida cristiana hemos visto cristianos que se han ido pensando que van a vivir mejor lejos de Dios que cerca de Dios? Y después de 5, 10, 15 años los encontramos en la calle, hermanos, y nos da el dolor y vemos el sufrimiento en su rostro, la tristeza de que no les está yendo bien viviendo lejos de Dios. Porque el hombre no puede vivir bien lejos de Dios. Yo lo he visto, hermanos, gente que aquí un día estuvieron, ha pasado el tiempo y no los veo mejor cerca de Dios. Y el hijo pródigo fue uno de ellos. Vamos a volver a Ruth 1:20 y sigamos leyendo ese regreso de Noemí y Ruth a Belén. La primera razón es de que Dios bendecía al pueblo en Belén y los alimentaba, y eso movió el regreso. Cuando Noemí regresa, el pueblo, la ciudad, es tan impactante el regreso que ella se asombra. Versículo 20. Imaginemos esta escena. El pueblo está conmovido al regreso de Noemí, y ella le respondía: no me llames Noemí. Fíjese, Noemí significa placentera, deleitosa, deleite. Noemí dice: no me llames más deleite. Ya no soy esa mujer. Esa mujer quedó atrás. Esa mujer que se reía, esa mujer que se gozaba en Dios, ya no está, no existe. No me llaméis Noemí, sino llamadme como Mara, que significa amargura. Es decir, después de que era una mujer que sonreía la vida, una mujer que se gozaba en Dios, después de 10 años, esa decisión la llevó a una vida de amargura. Y eso es lo que produce cuando el hombre se aleja de Dios, hermanos. Los problemas, las situaciones, las vivencias comienzan a drenar ese corazón, y comenzamos a ver a ese hermano, esa hermana que la veíamos gozarse con un rostro alegre, que se transformó ahora en alguien amargado. Y Noemí dice eso.
Ya no me llamen la mujer que se deleitaba, que se gozaba. Ahora en mi sufrimiento estoy amargada. Leía una frase que me impactó, hermanos, de un escritor Fuller, en relación a la vida de Noemí, y dijo lo siguiente: de los dos sexos, la mujer es la más débil, pero las mujeres ancianas son más débiles, pero las mujeres ancianas y viudas son más débiles, y las mujeres viudas que no tienen hijos son más débiles y desoladas y tristes, pero es más desolador la mujer viuda que tuvo hijos y que los perdió. Y dice este escritor, y todo esto que he dicho se resume en la vida de Noemí. ¿Qué es más triste, hermanos? ¿No tener hijos o tener hijos y que se te mueran? ¿Qué es más duro? ¿Qué es más difícil? Nunca tener una familia o haberla tenido y haberla perdido. Y fue lo que le pasó a Noemí. Tuvo una familia y la perdió. Versículo 21 de Ruth 1. La aflicción de Noemí es comparada con la aflicción de Job en la Biblia. Las tribulaciones que vivieron los dos son de mucho impacto. Dice el texto 21, yo me fui llena, es decir, me fui con las manos llenas. Una familia, 2 hijos con un futuro muy prometedor. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, es decir, Noemí, a igual que Adán y Eva y que muchos cristianos, le echaron la culpa a Dios de sus decisiones. No, Dios no te llevó a que te alejaras de Él, tú tomaste la decisión de alejarte de Dios. Y el sufrimiento es resultado de una decisión lejos de Dios. Y eso amargó a Noemí. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso, ¿qué dice, hermanos? Me ha afligido. Ahora, 2 cosas perdió Noemí en Moab. ¿Qué perdió? Primero, perdió a su familia. Perdió a sus hijos, perdió a su esposo, pero también allá no le fue bien. Mire lo que hace Dios con la vida de Noemí. En Ruth capítulo 4, versículo 13. ¿Sabe que a pesar de que el hombre falla, siempre Dios tiene misericordia? Una de las cosas que Noemí perdió en Moab, dijimos que fue la familia. Mire lo que hizo Dios con esta mujer. Vos, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz, ¿qué dice, hermanos? Y de esta forma Dios le devolvió una familia a Noemí que no tenía. Este niño es Obed, que sería el padre de Isaí, el abuelo de David, el bisabuelo de Salomón. Una tragedia, Dios la restauró y ahora le estaba devolviendo una familia a Noemí. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que a pesar de que el hombre vaya al pecado y el hombre decide regresar a Dios, aún Dios tiene misericordia y puede regresarle a ese hombre, a esa mujer, lo que perdió con el pecado, lo que el pecado le quitó. Esto es asombroso. Dios le devolvió a Noemí su familia, no como ella la quería. Ella quería quizás a sus hijos y a su esposo, pero Dios le devolvió la familia a través de un hijo o de un nieto, quizás no de línea directa, pero era donde vendría el Mesías. Esto es asombroso, hermanos. Concluimos en Ruth 1:22 este estudio de la historia que estamos hoy con la ayuda de Dios. Dice Ruth 1:22, ¿ya lo tiene? Así volvió Noemí y Ruth moabita, la moabita, su nuera con ella. Ya leímos casi el final en el capítulo 4.
Pero estamos viendo cómo Dios trató con esta vida. El regreso de Noemí estaba escrito en la eternidad y la soberanía del Dios de la gloria. Y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, llegaron en el tiempo en el cual había mucho alimento, hermanos. ¿Cuánta gente no se ha alejado de las cosas de Dios? Hoy Dios nos recuerda que aún para ellos también hay misericordia. También Dios quiere que esta tarde nos llevemos a nuestras casas, que no podemos escondernos de su presencia. Donde quiera que vayamos, Él nos ve. No es ingenuo pensar que podemos vivir lejos de Dios. Que Dios nos ayude para tener cuidado con nuestra vida cristiana.